Dios les bendiga. No he empezado y ya estoy sudando, hermanos. Muy difícil el texto del día de hoy. Mis hermanos, he puesto por título a la enseñanza del día de hoy: malditos en la ley o benditos en Cristo. Malditos en la ley o benditos en Cristo. Hermanos, vamos a basar la enseñanza del día de hoy, como venimos haciendo, en nuestra carta a los Gálatas. Vamos a leer en el versículo Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 14, pero vamos a leer desde el 6, hermanos. Dice la palabra del Señor: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que en esta tarde tu nombre sea exaltado, Señor, por medio de la fiel predicación de tu palabra, Señor. Padre Santo, somos débiles, incompetentes y no merecemos este privilegio, pero te pedimos que en tu gracia y misericordia nos ayudes para hacerlo con fidelidad a ti, Señor. Dispón nuestra mente, nuestros corazones, para poner por obra tu palabra, Señor, y que esa palabra halle cabida en nuestras vidas y transforme nuestros corazones para tu gloria y honra. Amén. Hermanos, hace tiempo estaba en un velorio, una funeraria, y tuve una conversación con otra persona que estaba en un cubículo o en una sala contigua. Esta persona había perdido un familiar, y yo le preguntaba a esta persona si ella creía que había algo más allá después de la muerte. Esta persona me dijo que sí, que él creía que había un cielo y que había un infierno. Yo le volví a preguntar: bueno, ¿y dónde cree usted que se encuentra su familiar que ha fallecido? Esta persona respondió inmediatamente que en el cielo. Yo le volví a preguntar que cuál era su razón para pensar en esto. Y ella me contestó que la persona que había fallecido era una persona que era muy buena gente, que ayudaba a los demás, era buen vecino, no se embriagaba, no fumaba, era buen hijo, buen esposo, buen padre, y que por esa razón iba a ir al cielo. Y que en últimas todos somos hijos de Dios, y que el infierno era solamente un sitio en el cual iban a ir los malos, los que mataban, los que robaban y demás. Hermanos, y lastimosamente este pensamiento hoy en día es muy común. ¿Saben por qué? Porque las personas de una manera consciente inconsciente o conscientemente van a elegir siempre un camino para autojustificarse. Y por lo general, siempre el camino que eligen es el camino del moralismo. Hacer cosas que están socialmente correctas, como seguir reglas, ajustarse a un determinado tipo de comportamiento. Y esto es un pensamiento peligroso. ¿Saben por qué?
porque lleva a las personas a estar engañadas en su mente. ¿Por qué? Porque les hacen creer que sus buenas obras los llevará al cielo. Y como aprenderemos en esta tarde, seguir este camino va a terminar en una maldición. Y ojo, presta atención, esto es lo que enseña la Biblia, no lo enseñamos nosotros, no lo enseña la iglesia. Lo que enseña la palabra de Dios es que solamente hay dos caminos. El camino de la ley, el camino del moralismo, que lleva a la maldición, o el camino de la fe, que lleva a Cristo y que nos lleva a la bendición. No hay otra más, no hay otra alternativa. Hermanos, y hubo un hecho esta semana muy sonado, como lo fue el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Y quiero que piensen por un momento en esto, hermanos. Lo que Pablo está haciendo aquí, en esta carta, es algo muy similar a un juicio, ¿verdad? Es un juicio en el cual el acusado es el evangelio. El evangelio está siendo acusado por unos falsos testigos, que en este caso son los falsos maestros que habían entrado en las iglesias de Galacia y estaban diciendo que el evangelio no era suficiente para la salvación, sino que había que agregarle algo más al evangelio, agregarle las obras de la ley, y querían deslegitimarlo. Y el apóstol Pablo acá en esta carta está fungiendo como un abogado defensor de ese evangelio. En el capítulo 3, hermanos, que estamos viendo, el primer argumento que usa el apóstol Pablo en defensa de ese evangelio es el Espíritu Santo. Él dice que cómo era que habían llegado los Gálatas a ser salvos, por guardar las obras de la ley o por el oír con fe. Y esto lo puede usted leer en Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 5, perdón. Gálatas versículo 1 al 5. Ya que los Gálatas habían oído el evangelio, el Espíritu Santo les había dado vida a ellos y los había vinculado o hecho parte del pueblo de Dios. El segundo argumento que usó Pablo para defender el evangelio son las Sagradas Escrituras. Y toma el Antiguo Testamento y toma un personaje en particular del Antiguo Testamento para seguir con su defensa: a Abraham, este creyente quien fue justificado, declarado justo delante de Dios por la fe, y quien se conoce como el padre de la fe. ¿Y cómo fue que él fue aceptado como parte del pueblo de Dios? ¿Cómo fue que esto se llevó a cabo? ¿Por guardar algún rito, por guardar algún mandamiento o por el creer por la fe? Y el testimonio rotundo que vemos en la palabra de Dios e innegable es ¿cuál? Por la fe, ¿verdad? Porque cuando él vivía no había la ley. Incluso otros patriarcas como Isaac, como Jacob, no había sido dada aún la ley. En el sermón pasado, hermanos, habíamos dicho que Pablo, en el desarrollo de este pasaje completo, que va del versículo 6 al 15, desarrolla 3 temas, de los cuales ya vimos el primero, ¿lo recuerdan? Versículos 6 al 9, que la salvación solo es posible, única y exclusivamente de lograr solo por la gracia mediante la fe. Esto fue lo que vimos en el sermón pasado. Y en esta tarde, hermanos, vamos a ver los 2 argumentos, los 2 temas restantes. Y es que el querer buscar salvarse guardando las obras de la ley terminará en una maldición, versículos 10 al 12. Y el tercer argumento es que aunque todos los seres humanos violamos la ley de Dios y estamos bajo maldición, Jesucristo vino y dio su vida en expiación por nuestros pecados, para redimirnos de esa maldición, para que los que creen en Él disfruten de la bendición, versículos 13 y 14. Entonces, hermanos, veamos nuestro segundo punto de este pasaje, que el querer justificarse o salvarse guardando las obras de la ley terminará en maldición. Versículos 10 al 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está:
maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Es bastante interesante, hermanos, que nuestro versículo inicia con un porque, el cual está conectando inmediatamente con la idea anterior, que habla acerca de la justificación de Abraham por medio de la fe. Pero a su vez, hermanos, está haciendo un contraste muy marcado entre el creer y la fe, así como Abraham, y los que dependen de las obras de la ley. Una vez que mostró que la justicia nos llega por medio de la fe, Pablo ahora expresa la misma verdad, pero en forma negativa. Y por eso, en el versículo 10, vea lo que nos dice, hermanos. Vea lo que nos dice el versículo 10, mis hermanos. Bien puede ser considerada esto como la conclusión del pensamiento desarrollado en los versículos anteriores, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces ve, pone acá, ¿a quién? A Abraham, a los que son justificados por medio de la fe, y a los que están dependiendo de las obras de la ley. Ahora, además, el ataque que va a hacer Pablo aquí contra la falsa doctrina con que los judaizantes estaban influenciando a los gálatas, acá se lanza, hermanos, con una mayor intensidad y con una mayor precisión. Y la afirmación que aquí hace Pablo es contundente, es precisa. Y dice, cuantos van por las obras de la ley, ¿están qué? Bajo maldición. Y esto contrasta firmemente con los versículos que están en el párrafo anterior, en los que Pablo enfatiza la fe de los creyentes como el medio de justificación delante de Dios. Hermanos, y es que depender de las obras de la ley para nosotros querer justificarnos, es querer justificarnos nosotros en base no a lo que Cristo ya ha hecho, sino todo lo contrario, en base a lo que nosotros podemos hacer o depender de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, hermanos, estas dos posiciones son opuestas, son contrarias. ¿Por qué? Porque por un lado está la bendición de Dios para el creyente y por otro lado está la maldición de Dios sobre la actuación del hombre que pretende alcanzar su justificación por sus propios medios. Y de esta manera, quien hace la ley el principio de vida de su existencia, dice la palabra que es un maldito para con Dios. ¿Por qué? Por el incumplimiento de las demandas que se recogen en ella. Y en esta condición están comprendidos todos aquellos que reconocen a Cristo como Señor, pero le quieren añadir las obras de la ley a su evangelio, a su obra redentora. Los judaizantes, ellos estaban empeñados en alcanzar ¿qué? La justificación por medio del cumplimiento o guardar las demandas de la ley, cayendo en la condenación que establece la misma ley para el que no cumple la totalidad de sus demandas. Y ahora Pablo lo que hace es que él coge esta acusación y la devuelve contra la ley, porque ellos ignoraban que la justificación era exclusivamente por la fe en Cristo Jesús, apoyándose en la ley. En lugar de ser ellos hijos de bendición, son hijos de maldición. En su falso argumento, los judaizantes, ellos decían que con Cristo se habían quitado media maldición. Del maldito se habían quitado el maldí. Y para quitarse el tos, ellos debían guardar las leyes mosaicas. Pero lo que Pablo aquí está diciendo aquí es que parece que los que parece que son malditos son otros y no los cristianos. Y para poder establecer esta conclusión con autoridad, apela a la Escritura y toma una cita de Moisés que dice: maldito
el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y hermanos, el énfasis del texto es muy claro en dos aspectos. Y quiero que lo vean. El primero es que, maldito es ¿quién? Dice el versículo, todo aquel. ¿Quién es maldito? Todo aquel, cualquier persona. Y el segundo aspecto es que no permaneciera en ¿qué? En todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y esta precisión, hermanos, es importante, porque la maldición viene sobre todos los hombres, sean judíos o gentiles, por la condición de ¿qué? De transgresores, de pecadores, y se establece por dejar de cumplir un solo punto de todo el escrito bíblico. Y Santiago hace la misma afirmación en el capítulo 2, versículo 1. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Hermanos, es necesario entender la ley como un todo. Por tanto, cada uno de los mandamientos que se quebranten, es como si nosotros quebrantáramos ¿qué? La ley entera. Y ahora debemos ser claros y entender que si bien estas leyes y normas fueron principalmente dadas para el pueblo de Israel, esto no quiere decir que no tenga un alcance universal. Y bueno, dirá, ajá, usted, ¿de dónde saca esto? Y quiero que vayamos por un momento a Romanos, capítulo 2, versículo 12. Y dice así la palabra del Señor: pues todos los que han pecado sin ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo ley, son ley para sí mismos, ya que muestran las obras de la ley escritas en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos, unas veces y otras veces defendiéndolos. Leo en la versión nueva, la Biblia de las Américas. Entonces, de tal manera, hermanos, todos los seres humanos, sean judíos o no, tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Y todos debemos tener claro cuáles son las consecuencias de tropezar en uno de los mandamientos de la ley moral escrita por Dios. El transgresor queda considerado como una persona que se sujeta a la sentencia establecida en la ley. El quebrantamiento de tan solo uno de los mandamientos hace caer sobre quien lo transgrede en toda la condenación. Hermanos, porque la ley y la voluntad de Dios no puede fragmentarse, no puede dividirse. ¿Por qué? Porque expresan su única voluntad. De modo que por cuanto nadie puede cumplir todas las demandas de la ley, todos se hacen merecedores ¿de qué? De la maldición. Así que la maldición alcanza a todo aquel que busca la justificación por medio de las obras de la ley. Ahora, hay varias cosas que podemos concluir acá. Que todos, absolutamente todos, hermanos y amigos, que los que estamos acá, deberíamos dos cosas: estar muertos y estar en el infierno. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos violado la ley de Dios. ¿O hay alguien acá que nunca ha pecado? ¿Hay alguien acá que nunca ha dicho una mentira? Que nunca ha robado, nunca ha codiciado. Por más mínimo que sea el pecado, merece toda la condenación, el mismo castigo. Porque como vimos, si usted viola tan solo un mandamiento de Dios, es claro que es como si los violara todos, ¿verdad?
para observar y guardar toda la ley se requiere una fuerza sobrenatural. Y nosotros los seres humanos somos incapaces de hacerlo. Por lo que es necesaria la justificación mediante la fe en Cristo Jesús. De manera que quienes rechazan a Cristo de una manera total o parcial siempre estarán bajo la maldición de la ley. Y por un momento, hermanos, es necesario recordar qué es la ley. En un sentido restringido, limitado, la ley hace referencia ¿a qué? A la ley mosaica, que está recogida en el Pentateuco, que fue recibida por Moisés, allí en el monte de Sinaí, que Moisés transmitió al pueblo de Israel. Pero en el sentido más amplio, el término se aplica a toda la palabra de Dios. Y podemos decir, bueno, y si la ley nadie la puede cumplir, entonces, ¿cuál es su función? ¿Cuál es el objeto de la ley? Y es revelar la voluntad de Dios. En ella encontramos la revelación de lo que Dios es. Encontramos referencias a su misericordia, a su poder, a su justicia, pero la ley fue dada como un instrumento revelador de pecado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y la ley lo hace de tres formas. El primero, manifestando lo que Dios aprueba y desaprueba. El segundo aspecto es que pone en evidencia la incapacidad del hombre para cumplirla. Y el tercero es que dicta una sentencia condenatoria sobre el transgresor de la ley. De tal manera que la ley quebrantada solo puede ¿qué? Condenarnos. De otro modo, la ley enseña al hombre a comprender que es un vil pecador delante del Señor. Por esa es la razón, el objeto de la ley es revelar el pecado y también señalar la incapacidad del hombre de querer cumplir sus preceptos por sí mismo. Pero esto, hermanos, hablaremos en otra oportunidad. Pero el texto, hermanos, no termina ahí. Y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, damos por sentados que nadie puede cumplir la ley de Dios. Nadie puede declararse justo delante de Dios. Entonces el pasaje mismo nos da una única vida para ser declarados justos delante de Dios, la cual es la fe. El justo por la fe vivirá. Y vea lo que dice el comentarista William Hendrickson acerca de esto. El justo por la fe vivirá. El justo es el hombre que ha puesto toda su confianza en Dios, confiando incondicionalmente en Él y aceptando con alegría y sencillez de corazón la provisión de gracia que ha hecho su Padre misericordioso para la salvación. Es Él, digo, y Él solo el que vivirá. Este vivir consiste en cosas como gozar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, tener comunión con Dios en Cristo, regocijarse con gozo inefable y glorioso, siendo transformados en la imagen del Señor de gloria en gloria. Y por último, pero no menos importante, luchar por ser bendición espiritual para otros, para la gloria de Dios. Fin de la cita. Entonces, hermanos, la vida que Dios otorga en la salvación, la vida eterna, solo se alcanza o solo puede ser alcanzada por quienes, por aquellos que han sido justificados por la fe, pero de ningún modo por aquellos que quieren o dependen de las obras de la ley. Y esta frase, el justo por la fe vivirá, también la podemos relacionar de dos modos. El primero es que alcanzar la justificación por el exclusivo medio de la fe. Y el segundo, el justo vive por fe en lo que concierne al resto de su vida terrenal. Somos, hermanos, declarados justos por la fe, pero también es por esa misma fe que vivimos
que nos desarrollamos y que maduramos en nuestra vida como creyentes. Y esto va hasta el día en que muramos o hasta el día que el Señor venga por nosotros. La justicia es de Dios, es decir, la justicia que vale ante Dios se alcanza por medio de la fe. Y esto es la justicia de la cual Dios mismo es el autor y se otorga, hermanos, única y exclusivamente por la gracia al pecador por medio de la fe. Con la claridad lo enseña el apóstol Pablo cuando escribe: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Si la ley no es de fe, hermanos, quien descansa en las obras de la ley, como dijimos, depende de sí mismo. La ley escrita de Dios incluso advierte del peligro de tratar de vivir conforme a su parámetro. ¿Saben por qué? Porque la ley de Dios, hermanos, no exige ni más ni menos que su perfección absoluta. Si uno confía en las obras de la ley como medio de justificación individual, es necesario que vivan ellas a la perfección. Y el mensaje es el mismo dentro en la Biblia. La perfección no permite que excepción alguna, ni falta alguna, por más mínima que sea. Transgredir la ley de Dios en un solo punto es transgredirla toda. Porque como dice Santiago nuevamente, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Hermanos, y Dios sabía que nosotros éramos incapaces de poder guardar toda la ley. Por eso, Él proveyó a su Hijo Jesucristo. Porque el que quiere guardar la ley de Dios, la tiene que guardar toda, no fallar en ni un solo punto. Y esto debe hacerlo de una manera continua, permanente. En otras palabras, siempre. Y esto es imposible para nosotros. Qué fatal, ¿no? ¿Verdad, hermanos? Hermanos, y si el pasaje terminara ahí, ¿qué esperanza tendría usted y yo? Ninguna. Pero, hermanos, gloria a Dios por los versículos 13 y 14, en los cuales se basa nuestro tercer argumento de esta tarde. Que aunque todos los seres humanos violamos la ley de Dios y estamos bajo maldición, Jesucristo vino y dio su vida en expiación por nuestros pecados para redimirnos de esa maldición, para que los que creen en Él disfruten de la bendición. Hermanos, por eso celebramos hoy la cena del Señor, para recordar lo que Cristo ha hecho a nuestro favor al redimirnos de la maldición. Versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que recibiéramos la promesa del Espíritu. Y lo primero que podemos observar acá, hermanos, es la situación del hombre bajo la maldición de la ley. Se trata de una situación personal y voluntaria. El profeta Isaías dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero también es un aspecto legal, hermanos, contrario, que exige sufrir las consecuencias de ese estado, que es la maldición de Dios. Es el objetivo o el blanco de su ira. La condenación de Dios significa estar separados eternamente de Él. Y esto es una condición que es irresoluble para el ser humano. Por eso es Dios mismo quien acude proveyendo en Cristo una solución. Hoy hablamos de la copa que tomamos. ¿Es la copa de qué? La copa de bendición, ¿verdad? Pero nosotros tomamos la copa de bendición. Pero Cristo tuvo que tomarse completica, hermanos, la copa de maldición.
por nosotros. La obra del Salvador se expresa acá diciendo que nos redimió. Y el verbo que se usa acá expresa la idea de redimir. Esto es pagar un precio para sacarlo redimido del lugar en donde estaba. En este sentido, Cristo nos redimió de la situación de maldición en la cual nosotros nos encontrábamos, cancelando por nosotros primero la sentencia condenatoria que la ley establecida y que la muerte exigía. El rescate consistió en pagar un precio, y este precio fue la vida misma del Señor Jesucristo. La obra redentora se hizo por medio de un valor infinito, que es la sangre de Cristo, como había sido previsto por Dios. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, la obra redentora, conforme a la enseñanza del apóstol Juan, alcanza a todos. Se expresa como la alabanza del Cordero allí en Apocalipsis 5. Dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. El cántico proclama la acción redentora de Dios por medio de ¿qué? De la muerte del Salvador. El Señor Jesucristo fue inmolado. El Cordero había sido establecido para dar su vida en rescate por nosotros, de acuerdo al plan de redención divino. En la cruz, hermanos, Cristo pagó el precio de redención conforme a lo que Dios había establecido y determinado desde antes de la fundación del mundo. Y el verbo redimir indica el acto por el cual una persona va a un mercado y compra algo pagando un precio. Y incluso en el tiempo antiguo, esto también lo podía hacer comprando un esclavo. Y Cristo pagó el precio de redención por nosotros. Éramos esclavos de muerte, del Satanás, del mundo, pero Él nos ha comprado y nos ha hecho libres. Y esto está disponible para todo aquel que crea en Él. Y nos sacó del poder de las tinieblas y nos trasladó a su reino, a ese reino de libertad. Y el único que podía sacarnos de ese estado era Cristo por medio de la redención. Pablo en su carta en Romanos dice que Dios no escatimó a su propio Hijo. Y esto significa que Dios ejecutó en su Hijo Jesucristo el castigo que suponía nuestra responsabilidad penal por el pecado. Y así ya estaba profetizado. En Isaías dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y piensen esto, el Padre entregó a su Hijo unigénito por nuestras transgresiones, por las transgresiones de aquellos que ahora son sus hijos por medio de la adopción, abriendo el camino que permite esta acción divina. La condenación del pecado fue cargada por Dios en su Hijo Jesucristo. Y esto es una manifestación de amor incomprensible. Los perdidos pecadores debían ser condenados a causa de su pecado. La paga del pecado no podía ser otra que la muerte. Y el Padre, en su Hijo unigénito, en quien se complace, en quien dice, este es mi Hijo amado, que es inocente, santo, más sublime que los cielos, santo como solamente Dios puede hacerlo, que incluso vino a este mundo, vivió una vida perfecta en santidad, no hizo pecado, es inocente. Él fue entregado por nosotros, puesto en el lugar de los malditos. La copa de maldición fue asumida por Él, hermanos, para que los malditos seamos herederos de bendición.
En el judaísmo antiguo, hermanos, un malhechor era muerto, apedreado, y después de que estaba muerto, lo colgaban en un madero y tenía que estar allí hasta el final del día, al caer la tarde. Y esto era una representación visible del rechazo de Dios. No era que la persona caía en maldición al estar colgada en un madero, sino que era colgada en el madero porque estaba bajo la maldición de Dios. Jesús no fue hecho maldición por nosotros al ser crucificado, sino porque cayó la maldición del pecado y de la transgresión de todo el mundo sobre él. Cristo mismo llevó nuestros pecados. Y por otro lado, hermanos, aquellos que creen y confían en él, esas dos palabras, por nuestros pecados, se convierten en las palabras más hermosas de la Biblia. Gracias a que Dios envió su Hijo unigénito para sufrir el castigo por nuestros pecados. Y toda persona que confía en el Salvador crucificado es libre de la maldición, porque Él llevó el pecado por nosotros. El sacrificio que Dios hizo, Jesucristo hizo, fue total y fue por todos los seres humanos de distintos pueblos y naciones que han depositado su fe en Él, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a todos los gentiles. Esta maldición, hermano, fue quitada por medio de la fe. Y Dios, por su gracia, pone su justicia a nuestro favor. Nos empapa de ese manantial de gracia. Al Cristo llevar la maldición por nosotros, con el fin de traer bendición, la bendición de Abraham a los gentiles. La salvación tiene el propósito de traer bendición de Dios al mundo. Y todo lo que Dios prometió a Abraham en cuanto a salvación y sus beneficios, habría de extenderse ¿a quiénes? A todas las naciones, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. El Espíritu Santo, quien viene a nuestra vida como la persona que mora en nuestro interior para bendecirnos con poder de lo alto. Hermanos, esa justicia, esa fe, esas bendiciones vienen ahora por medio de Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. Los creyentes, hermanos, fuimos rescatados por su obra redentora allí en la cruz. Fuimos resucitados y juntamente con Él, dice la palabra de Dios, que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Somos redimidos con el fin de exhibir la majestuosidad de Dios, hermanos, ante el mundo caído. Su propósito supremo es desplegar el manto de gracia gloriosa en nuestras vidas, al cubrir por completo nuestra pecaminosidad, la perdición en la cual estábamos, la absoluta falta de esperanza en el ser humano. Para eso vino Cristo. Y en últimas, el propósito de Cristo para nosotros con su iglesia es presentarnos un día delante del Padre sin mancha ni arruga, gloriosa, con alegría para alabarle al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, Cristo nos ha redimido de la maldición por medio de su obra en la cruz. Y todos aquellos que quieran vivir o salvarse bajo la ley, bajo preceptos morales, lo único que obtendrán será la maldición de Dios. ¿Y cómo aplicamos estas verdades a nuestras vidas, hermanos? Como creyentes, estas verdades en nuestras vidas nos hacen estar seguros en medio de un mundo hostil que va camino al caos. Y que por más difícil que sea la situación, la verdadera bendición, hermanos, es estar unidos a Cristo,
Si estamos con el Señor, ¿de qué nos hemos de atemorizar? La bendición, hermanos, es que por más que enfermemos, por más de que pasemos pruebas, por luchas, por dificultades, Dios siempre estará con nosotros en todo momento. Contamos con el Dios omnipotente y soberano. Perdón. Y Él no va a permitir que nosotros llevemos una carga que no seamos capaces de sobrellevar. Hermanos, principalmente estas bendiciones son espirituales. Gozo, paz para con Dios. Somos sus hijos. Ninguna condenación o maldición hay para los que están en Cristo. Esta es la verdadera bendición de Abraham. Abraham fue bendito al ser unido al pueblo de Dios, al contar con Dios, al depender de Dios. Esas son nuestras verdaderas bendiciones, hermanos. Y si usted no es creyente, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, si usted no ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, aplique ahora todas estas cosas a su vida, pero en el sentido contrario. Usted es un maldito de Dios. Usted es un condenado. Usted está bajo la maldición de Dios, bajo la ira de Dios. Y por muy bien que usted crea comportarse, tarde o temprano va a terminar en el infierno, separado de Dios por toda la eternidad. Y Cristo es un desconocido para usted porque no lo ha visto por medio de la fe. El mensaje es claro por medio de la palabra del Señor: arrepiéntase y crea en el Evangelio. Y el hecho de que usted esté aquí hoy es una muestra de su gracia, de su amor infinito, de su bondad. Y aquí ahora es el día de salvación. Padre Santo, te alabamos porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias porque estábamos malditos, Señor, porque merecíamos la muerte, la condenación eterna. Pero en tu plan, Señor, de redención ya habías establecido venir, Señor, venir a este mundo y vivir en una vida santa, justa, piadosa, sin pecado, Señor, que nosotros jamás hubiéramos podido vivir. Gracias, Señor, porque tú diste a tu Hijo Jesucristo, Señor, para pagar por nuestros pecados. Y gracias porque nos has llamado, Señor, por medio de la fe a ser parte de tu pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, que si hay alguien aquí, Señor, que aún no se ha arrepentido de tus pecados, Señor, que tú les puedas redarguir por medio de tu palabra, Señor. Que puedas hacer ver, Señor, la maldición que cae, Señor, por quebrantar tu palabra. Y ten misericordia de esa persona, Señor, así como un día lo tuviste de nosotros, Señor. Padre Santo, gracias por permitirnos ver estas verdades, Señor. Ayúdanos a aplicarlas a nuestras vidas y vivir todos los días de nuestras vidas a la luz de estas verdades, Señor, a la luz de que ahora tú nos has comprado, nos has redimido y te pertenecemos a ti, Señor. Tú eres nuestro amo, Señor. Ayuda a que eso sea una realidad, Señor, para tu gloria y honra. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.